¿Cómo andas, Jorge? Bien, bien, contento de tenerte aquí en la Universidad de la Libertad. Un placer, un placer. Bueno, vamos a experimentar un poco con una entrevista con una dinámica distinta. Trajimos algunas cartas con frases, pensamientos, reflexiones, y la idea es que vayamos sacando y conversando sobre eso. Cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezás a comprender que todo juicio es una confesión. Nikola Tesla, ¿qué pensás? Pues pienso que la tolerancia es un valor que no acabamos de asimilar, al menos en México. A veces pensamos que tolerar a alguien es no hacerle caso, ignorarlo, cancelarlo. Y a mí me gusta mucho la definición de Séneca, más de 2000 años, que dice que la persona inteligentemente tolerante es aquella que por las noches le gusta pasar al campamento del ejército enemigo para tratar de entender cómo ven las cosas, qué piensan, cómo piensan y cómo nos ven a nosotros mismos. Entonces, yo eso es lo que creo. Yo creo que debemos ser inteligentemente tolerantes, practicar una mejor tolerancia, es decir, tener genuino interés en las ideas de los otros. Y apelar al respeto, ¿no? También. Y apelar al respeto, así es. ¿Quién serías vos si no tuvieras miedo? Dice, el miedo tiene que ver con la mirada del otro, más que por uno mismo, salvo el riesgo físico, lastimarte o perder la vida. El miedo tiene que ver con la mirada de los otros, miedo a tener una profesión que tu familia no acepte, elegir un amor por miedo a lo que diga tu familia. Y acá se hace esta reflexión, ¿te importa más la supuesta mirada de los otros o la que tenés de vos mismo? Dice el periodista Luis Novarecio, un periodista argentino, en un podcast interesante hizo esta reflexión. ¿Qué opinas sobre esta reflexión, Jorge? Yo creo que el miedo es contrario a la libertad. O sea, precisamente los miedos son los que nos hacen depender de lo que otras personas dicen, piensan o hacen. Y creo que precisamente la educación es la llave que abre la puerta hacia la libertad. Es decir, la educación es quien nos libera de esos pensamientos mágicos, de esos prejuicios, de esos dogmas y de esos miedos, ¿no? Miedo a lo distinto, a lo diferente. Un alma libre es un alma que no tiene miedo, que está dispuesta a conocer distintas cosas, distintas formas de pensar, distintas ideas, a cruzar distintas fronteras. Para mí, una forma de ser libre es deshacernos de los miedos. Y animarnos a dudar, animarnos a cuestionar las cosas. Por supuesto. Ser normal es renunciar a lo que te hace único para contentar a una gran mayoría que ya renunció en su momento. Hijo, eso es terrible. Esa idea de esa necesidad de pertenencia, de ser normal, de ser como los demás para ser parte de una mayoría o una minoría, es perder tu libertad, la esencia de tu ser, quién quieres ser. Yo creo que, no está mal pertenecer a grupos, identificarte con otras personas, pero hacerlo por miedo nuevamente, creo que es un rasgo de las personas que son en esencia débiles y que no se atreven a distinguirse de la tribu, ¿no? El que se atreve a cuestionar es destruido por los arrogantes. Vamos conectando todo, ¿no? Interesante. Así es, y es al azar, no están organizadas. Mira, y esto me lleva a lo que decías, la duda, ¿no? Yo creo que las personas más inteligentes son las personas que dudan, que no aceptan verdades absolutas, que no pontifican, que no imponen alguna visión, alguna verdad. Creo que sabernos falibles, tener dudas y siempre cuestionarnos las cosas nos hace seres más inteligentes y con capacidad de aprender de otras formas, ¿no? Para mí la esencia del liberalismo es esa, el estar siempre dispuesto a una mejor idea y a una mejor manera de hacer las cosas y de vivir la vida. Romper el dogma. Precisamente Jorge Luis Borges decía que la duda es uno de los mejores nombres de la inteligencia. Coincido con mi tocayo, un gran personaje, Borges. Yo creo que en efecto
muchas veces en nuestras sociedades, Antonella, se percibe la duda como debilidad. Las personas que manifestamos tener dudas, se nos califica de inadaptados o incapaces o débiles. Y no, yo creo que al revés. Creo que las personas, en efecto, más inteligentes, más sabias, son aquellas que se cuestionan todo, que no aceptan verdades absolutas, ¿no? Y creo que eso, en esta Universidad de la Libertad, es un principio fundamental que desde que pisa el primer día nuestros estudiantes, les tratamos de inculcar. Duden, pregunten, cuestiónense todo. Aquí van a escuchar todas las ideas, pero todas las ideas aquí se cuestionan, se debaten. Aquí no vamos a tratar de transmitir verdades absolutas. Cuanta mayor la ignorancia, mayor el dogmatismo. Totalmente de acuerdo. Cuando somos presas de dogmas de fe, cuando lo que nos mueve son las creencias, realmente estamos en el terreno de la absoluta ignorancia, ¿no? Y un alma libre, una persona que abraza la libertad, rechaza los dogmas, rechaza vivir a partir de creencias, insisto, y todo se le cuestiona. Y son justamente esos regímenes autoritarios, las dictaduras, por supuesto, esos regímenes que nos imponen o que pretenden imponerle a los ciudadanos verdades, formas determinadas de vivir y de pensar, pues es contra lo que debemos de luchar. Debemos de construir sociedades cada vez más libres, en donde se valga dudar, se valga discutir todas las ideas y en donde combatamos esa ignorancia, que muchas veces viene inclusive de pensamientos religiosos, de estructuras de control, ¿no?, en las que nuestras sociedades han vivido. Y por eso este proceso de liberación individual, de abrazar nuestra autonomía, de aprender a pensar por nosotros mismos, a cuestionarnos todo, la vida misma, es el camino que yo creo que nos va a llevar a generar sociedades más felices. Eso me hace pensar un poco en uno de los periodos más oscuros que tuvo la historia de la humanidad, que fue la Edad Media, un momento con la Inquisición, la persecución, la hoguera, el índice de los libros prohibidos también por parte de la religión, y romper con eso, que es lo que hace la Ilustración, un momento en el que precisamente se empieza a cuestionar todo, se rompe el dogma, ¿no? Así es, así es. Y fíjate ya cuánto tiempo ha pasado y sin embargo algunas de nuestras sociedades siguen todavía presas de esos dogmas y de miedos y de prejuicios y de gobiernícolas que aprovechan eso para acumular poder, ¿no?, y riqueza a costa, insisto, de la ignorancia de la gente. Así es. La nota que te saques en un examen no determina tu inteligencia. Por supuesto. ¿Cuántos casos no tenemos todos de amigos, amigas que sacaban puras notas de 10, ¿no? Y finalmente no han podido ser exitosos en la vida y viceversa? Personas que a lo mejor no les iban bien en los exámenes y son personas inteligentes, exitosas, felices. Creo que este sistema educativo que tiene ya siglos y que no ha cambiado, que no cambia, Antonella, esta idea de salones de clases repletos en donde nos estamos viendo las nucas, las cabezas unos a otros y hay un profesor al frente que está pontificando, que nos está transmitiendo la verdad y el conocimiento y nosotros pasivamente tomamos notas para un día antes del examen, en efecto, para poder pasar el examen y sacar una buena calificación. Memorizamos todo lo que podemos para que se nos olvide inmediatamente después del examen. Eso ya no funciona, eso no sirve. Y yo lamento mucho que en muchos países, sin duda aquí en México, los jóvenes se jueguen la posibilidad de ir a una institución de educación superior en un examen. Ese día puede no ser un buen día para ti, ¿no? Puedes estar desconcentrado y si te va mal y ya con eso se determinó si accedes o no accedes a un proyecto de vida. A mí me parece terrible, me parece que es un sistema que debe cambiar. El aprendizaje, el dueño y el principal gestor de un aprendizaje es uno mismo. Y el aprendizaje es un proceso que se debe de ir
gestando y que se debe ir reconociendo, no evaluando, sino reconociendo. Es lo que hacemos aquí en la Universidad de la Libertad a partir de objetivos de aprendizaje transversales en donde nos vamos asegurando de que nuestros estudiantes vayan ellos construyendo su propio aprendizaje. Aquí no va a haber exámenes de ese tipo ni calificaciones de esa manera. No es memorizar, repetir, No. Eso es importantísimo, una reflexión para la educación y finalmente poner esa reflexión o esas ideas en la práctica, que es lo que se hace en la Universidad de la Libertad. Bueno, esta carta resume un poco ese pensamiento, ¿no? Esta idea. Dice, ves cómo era una escuela en 1890 y cómo es hoy y no cambió absolutamente nada. Uno va a un aeropuerto, va a una oficina, va a un hospital y todo cambió absolutamente. Y la escuela es el principal mecanismo para transformar sociedades. Como uno educa a los jóvenes, cambia el futuro. Las escuelas están diseñadas como cárceles, como decías recién, ¿no? Pues mira, seguramente has visto cómo inicia Rosa Bosch, la arquitecta que diseñó la Universidad de la Libertad. Sus pláticas, ella presenta un plano de una cárcel y un plano de una universidad tradicional. Y te pide que tú distingas cuál es cuál, y no se puede, porque es en esencia lo mismo. Son espacios cerrados, uno tras otro, con un pasillo y un patio central. O sea, cárceles, estar ahí encerrado, escuchando monólogos, así no se aprende. Hoy en día hay que tener espacios pues, como los que tenemos aquí en la Universidad de la Libertad, que invitan a la reflexión, pero también al intercambio de ideas, al descubrimiento, con muchas herramientas digitales, que es lo de hoy. Y insisto, y sobre todo, ni siquiera les llamamos profesores o maestros aquí a nuestro cuerpo docente, sino que son facilitadores. Facilitadores del proceso, insisto, de aprendizaje, en donde ahora son los alumnos quienes son el centro de la atención y de lo que sucede en los cursos. Ya no es el centro de atención el profesor o el docente. Y bueno, otra cosa muy importante, Antonella, ya las universidades ya no son, la oferta principal de las universidades ya no es información. Antes sí, cuando yo era chico, ir a una buena universidad era tener acceso a bibliotecas, a libros, que de otra manera no podías tener. Hoy todo está en la red, todo está en línea. Entonces ya no es una oferta de valor el acceso a la información, ahí está. Ahora lo que hay que desarrollar son las habilidades para cómo utilizar esa información para resolver problemas concretos en nuestro entorno. Entonces nosotros, digamos, lo que trabajamos en nuestros cursos no es tanto darle información o datos a los alumnos, sino ayudarlos a que desarrollen su capacidad de pensar, de analizar, de ver y de entender contextos complejos y de encontrar opciones y alternativas y oportunidades de negocios, ¿no? Para que les vaya mejor. Y eso se traduce incluso en el resultado final de este proceso, que si bien la educación es algo que no termina nunca, el aprendizaje no termina nunca, uno vive aprendiendo a lo largo de su historia, se educa a lo largo de toda su vida, pero acá dice, somos la generación que no enmarcó el título y que lo tiene guardado por ahí en alguna carpeta perdida. Qué bueno que comentas eso, porque nosotros queremos que nuestros estudiantes, al terminar su etapa aquí en la universidad, salgan, digamos, contentos, digamos, satisfechos, pero sobre todo con ganas de seguir aprendiendo el resto de su vida. Y no como salimos muchos de las universidades tradicionales, que es, no quiero volver a agarrar un libro en mi vida, no quiero volver a entrar a un salón, no quiero volver a ir a la universidad nunca más. O sea, está la tortura de estar encerrado en 4 paredes durante 4 años, que no quieren volver y nosotros al contrario queremos inculcarles el gusto por el descubrimiento, por el pensamiento, por la duda, por la curiosidad, que pues, si logramos que eso nos acompañe el resto de nuestras vidas, nos convertimos en seres humanos muy interesantes y muy exitosos. Jorge, vamos con la última. La vida es una novela que ya sabemos cómo termina. Al final el protagonista muere. Así que lo más importante no es cómo acaba nuestra historia, sino cómo vamos a llenar las páginas. Y creo que es muy importante reconocer que la vida no es una línea recta. Yo eso se lo digo mucho a los estudiantes cuando percibo esta angustia de qué voy a estudiar, porque piensan que están determinando el futuro de su vida como si fuera una línea recta dentro de una profesión o algo así. Y no, para mí la vida es un zigzagueo.
hacia destinos que nunca nos imaginábamos que íbamos a ir. Yo jamás me imaginé que iba a ser rector, nadie, ningún rector estudia para ser rector, o sea, ¿cómo llegué aquí? ¿Quién sabe, no? Y si analizo mi vida personal, y seguramente la tuya, o sea, uno va navegando sin saber realmente qué es lo que nos vamos a ir encontrando. La vida es una aventura, y eso es yo creo que lo fascinante de la vida, que no sabemos qué va a pasar mañana, ni pasado mañana, y dónde estaremos. Sabemos el destino final, sabemos a dónde llegaremos, pero eso es también, creo yo, la esencia de asumirnos como ciudadanos libres, de poder caminar y crear nuestro propio destino. Pues como decía un gran filósofo, voy a buscar el camino y si no lo encuentro voy a crear un camino, ¿no? Y creo que eso es fascinante, ¿no? Y yo lo que le digo a los estudiantes es: olvídense, no se angustien, van a encontrar oportunidades que jamás imaginaron, y el reto de formarse es tener las capacidades y las herramientas para que cuando esas oportunidades se nos presenten, las aprovechemos. Hay gente que, lamentablemente, dominada por los miedos, por las dudas, ve pasar las oportunidades y no agarra ni una, ¿no? Y acaban teniendo vidas infelices. Y yo creo que la formación en una universidad como la Universidad de la Libertad tiene que ver con eso, con darnos las herramientas, las competencias, las habilidades para hacer de esa vida, de ese trayecto, una gran aventura. Emprender nuestra vida sin que otros nos impongan maneras de vivir, sin que otros creen jaulas en nuestra mente. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Disfruté mucho esta conversación. Gracias. Igualmente, gracias.